Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar un poco sobre la integral indefinida. Nosotros ya hemos hablado de que la derivación y la integración son operaciones inversas. Es decir, si yo tengo una función f de x y aplico una operación que se llama derivar o derivación, entonces voy a obtener una función f' de x. Si yo quiero regresar de esta función a la función f de x, entonces tengo que ir en el sentido opuesto, y de aquí de f' de x voy a encontrar otra función que es f de x. A esta f de x se le conoce como la antiderivada, o también se le conoce como una función primitiva, es decir, la función primitiva de donde proviene mi derivada. Esto es algo que regularmente tenemos que entender. Por eso en los cursos de derivadas se hace mucho énfasis en que para poder aprender a integrar, pues tenemos que saber derivar. Entonces la integración se realizará en función de los conocimientos que tenemos sobre las derivadas. Muy bien, bueno, entonces miren, veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo una función f de x que es igual a x cúbica más 3 y derivamos, entonces tendremos f' de x igual a 3x cuadrada. Esta 3x cuadrada es la derivada de x cúbica más 3. Ahora supongamos que tenemos otra función f de x y ahora es x cúbica menos 5. Su derivada será f' de x igual a 3x cuadrada. Porque como bien sabemos, la derivada de una constante es 0, la derivada de 3 es 0, la derivada de menos 5 también es 0 y por lo tanto ya no la escribimos. Podemos escribir otro ejemplo, por ejemplo, f de x igual a x cúbica menos la raíz de 2. Igual, como este es un número constante, entonces la derivada f' de x va a ser igual a 3x cuadrada. ¿Qué es lo que observamos con estos ejemplos? Lo que podemos observar es que cuando nosotros vayamos de mi función derivada y queramos regresar para encontrar una primitiva, entonces vamos a tener el problema de que esta 3x cuadrada, esta 3x cuadrada y esta 3x cuadrada, si queremos regresar a la primitiva, pues no sabríamos cómo o cuánto o cuál es el valor independiente. Por esa razón, entonces vamos a utilizar lo que se conoce como una constante de integración. Se trata de lo siguiente. Bueno, cuando nosotros denotamos una derivada, bueno, pues existen diferentes formas de expresarlo. Es decir, nosotros podemos decir f de x, que significa una derivada. También podemos decir y', que también es una derivada. Podemos decir que la derivada con respecto de x, o la expresión de Leibniz, que es derivada de y con respecto de x. Entonces, de estas cuatro maneras podemos nosotros representar una derivada. En el caso de una integral, es decir, cuando nosotros vayamos de una derivada y queramos regresar para encontrar nuestra primitiva, necesariamente vamos a utilizar un símbolo que es una especie de S alargada. Esto se conoce como el símbolo de integración o de una integral. Entonces este símbolo me dice que lo que está aquí dentro lo tenemos que, o lo vamos a integrar, o vamos a hacer un proceso de integración. ¿Ok? Entonces necesariamente el símbolo que vamos a utilizar para la integración es este, que es una S aproximada. Nosotros, cuando nosotros afirmamos que esta es una integral y que esa integral va a ser una integral indefinida, entonces tenemos que considerar lo siguiente: una integral indefinida. Se llama indefinida porque recuerden,
una integral indefinida, se llama de esta manera porque recuerden que nosotros cuando hacemos cuando se hace el concepto de derivada, necesariamente tuvimos que haber estudiado los límites de una función, y esos límites de una función tienen que ver con la definición de derivada. Es decir, recuerden que la definición de derivada nos dice que si yo tengo el límite de delta de x cuando x tiende a 0, de f de x más delta de x menos f de x entre delta de x. Esto es la definición de derivada, y de la definición de derivada nosotros, para poder establecer esto, pues tiene que cumplir con ciertas condiciones. Esas condiciones son que mi función f de x, en primer lugar, sea continua en un intervalo determinado, y además que sea que existe el límite, es decir, que cuando nosotros esto tiende a 0, pues esto no se indefina, es decir, debe ser continua y debe de existir, o debe de ser un número real. Por lo tanto, entonces, en el caso de una integral indefinida, nosotros no estaríamos limitando o determinando los intervalos en donde esto va a existir o se va a definir. Por lo tanto, entonces, las integrales indefinidas se van a caracterizar porque no van a estar acotadas para un cierto intervalo. Entonces, vamos a decir que una integral indefinida se va a cumplir siempre y cuando, si yo tengo y igual a la integral de f de x, diferencial de x, es igual a f mayúscula de x, donde esta f de x mayúscula va a ser la primitiva de esta función, y por lo tanto vamos nosotros a agregar una constante de integración que se llama c. Es decir, lo que decíamos aquí de estos ejemplos, que cuando yo regreso a encontrar la primitiva, pues no voy a saber o no voy a tener idea clara de cuál va a ser el número, si es que existe, del término independiente. Entonces, para corregir de alguna manera esta condición, entonces en la definición de la integral definida vamos a establecer que esto va a ser igual a la integral f de x diferencial de x, y esto va a ser a la primitiva más una cierta constante de integración. Si se cumple esto, sí, solo sí, por supuesto, ¿verdad? Es al derivar esto, es decir, al derivar mi función primitiva, es igual a f de x. Entonces, con esto nosotros estamos estableciendo una definición de una integral indefinida que está abierta para cualquier valor de mi variable x en todo el dominio de los números reales. Muy bien, entonces, partiendo de la definición de la derivada, que es esta, nosotros recordemos que a partir de esa definición hemos utilizado al principio del estudio del cálculo diferencial, hemos realizado la obtención de las fórmulas de derivación. En el caso de las fórmulas para integrar, no se van a obtener de una definición, sino se van a obtener a partir de las fórmulas que nosotros tenemos de derivación. Es decir, por ejemplo, miren, si nosotros ya sabemos que la derivada con respecto a x de un número constante con respecto a x, su derivada, esto únicamente me queda la constante, es decir, la derivada de una constante por x, su derivada será únicamente k. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la derivada de 5x con respecto de x, su derivada es únicamente 5. Entonces, cuando nosotros tengamos que regresar, es decir, ahora queremos integrar, pues lo que yo voy a tener es la integral de k por la diferencial de x. Entonces, cuando yo integro esto, necesariamente tengo que regresar a mi primitiva, es decir, voy a tener k que multiplica x, y ahora le voy a agregar mi constante de integración, que está representada por una letra c. Así entonces, en este caso, si yo tengo la integral de un número constante, que en este caso ya le estamos dando un valor, que sería 5 por la diferencial de x,
entonces esto sería a 5x más c. De esta manera nosotros garantizamos que cumplimos con la definición de la integral, en donde dice sí, solo sí, en verdad el producto de 5 por x, si yo lo derivo, pues entonces la derivada de 5x será 5 únicamente, y entonces esta constante, bueno, en este caso, por ejemplo, sería 0. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir obteniendo las fórmulas de integración a partir precisamente de nuestras fórmulas que conocemos de derivadas. Bueno, entonces ya podemos decir que esta sería pues nuestra primera fórmula para integración. Ahí está. Y vamos a ver otra que tiene que ver con las potencias. Entonces, también ya hemos dicho que si yo tengo la derivada de x cúbica, por ejemplo, con respecto de x, entonces nosotros obtenemos que esto es igual a 3x cuadrado. Esta sería la derivada, y si yo quiero ir y obtener la primitiva, bueno, pues entonces tenemos que hacer lo siguiente: integro 3x cuadrada por la diferencial de x. No omito decir que al escribir esto, recuerden que nosotros en una primera sesión hemos hablado del significado de la diferencial. Esta parte de la diferencial es fundamental para poder entender cómo estamos realizando nuestra integral. Entonces, siempre que tengamos una integral, deberá ir acompañada de una diferencial de la variable independiente, que en este caso pues es x. Entonces, una vez que tengo esto, ¿cómo regreso de esta función a x cúbica? Bueno, pues lo que vamos a hacer es escribir el 3, la variable independiente, y ahora observemos, cuando nosotros derivamos, lo que hicimos fue tomar x cúbica, ¿sí? Lo multiplicamos por el coeficiente, que sería 3 por 1, esto me dio 3, escribo la variable independiente y luego a 3 le resté una unidad. Por lo tanto, entonces el resultado fue 3x cuadrada. El proceso inverso, pues en lugar de restar, ahora estaremos sumando. Entonces vean, 3 que multiplica x, y ahora escribiré 2 más 1, más una constante de integración. Entonces, pero si nosotros observamos, aquí hay algo que no checa, que esto sería 3x cúbica. Si comparamos esta expresión con esta, observamos que me está sobrando este coeficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues dividir entre precisamente el exponente, es decir, 2 más 1. Entonces, esto será igual, ahora sí, 2 más 1 es 3, 3 entre 3 me da 1, y entonces sería x cúbica más mi constante de integración. ¿Qué es lo que nos arroja este análisis? Bueno, pues vamos a decir que en términos generales, cuando yo tenga la integral de x a la n, diferencial de x, entonces su integración será x a la n más 1 sobre n más 1, y por supuesto más mi constante de integración. De esta manera, entonces ya tenemos pues dos fórmulas que nos permitirán ir avanzando en la obtención de las integrales. Estas dos integrales se conocen como integrales indefinidas e inmediatas. ¿Por qué son inmediatas? Bueno, porque ustedes se pueden dar cuenta que únicamente hacemos un proceso directo, es decir, sumamos una unidad al exponente y lo dividimos entre el exponente que nos resulta para poder encontrar la integral. Entonces vamos a aplicar estas dos fórmulas, que son las dos fórmulas iniciales para... Bueno, entonces si yo tengo mis dos primeras fórmulas, ya le podemos aplicar algunos valores numéricos. Por ejemplo, si yo tengo, partiendo o utilizando esta fórmula, si yo tengo, por ejemplo, o quiero conocer la integral de menos 8 diferencial de x, entonces lo único que tengo que hacer, pues este signo lo voy a poder sacar fuera del símbolo de la integral. Entonces esto será igual a menos
la integral de 8 diferencial de x, y esto será igual entonces a menos 8x más la constante de integración, más una constante de integración. Entonces esta ya sería mi ecuación primitiva. ¿Ok? Lo mismo si tenemos una fracción o un número irracional, etcétera, etcétera, no importa. Siempre va a ser un número constante y entonces podemos proceder de la misma manera. Por ejemplo, puedo escribir aquí raíz de 2, diferencial de x, y esto será igual a raíz de 2 por x más la constante de integración. Entonces no hay problema ahí, ya podemos aplicar. ¿Qué pasa si nada más tenemos una diferencial de x? Es decir, ¿qué pasa si tengo la integral de la diferencial de x? Aquí evidentemente nuestro coeficiente es 1 y se maneja de la misma manera. Entonces esto será igual únicamente a x más la constante de integración. De esta manera estamos aplicando mi fórmula primera. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la siguiente? Pues vamos a utilizar lo que habíamos dicho. Recuerden que aquí es fundamental tener cuidado. Si yo tengo un valor este valor que está dividiendo a mi variable, necesariamente para aplicar esta fórmula debemos ser cuidadosos de que n más 1 no me dé 0, es decir, necesariamente, como es un cociente, n más 1 debe ser diferente de 0. Es decir, en este caso, por ejemplo, si yo tengo la integral de x a la cuarta, por ejemplo, diferencial de x, entonces lo que tengo que hacer es x, aquí sumo un número, 4 más 1 sería 5, y lo divido entre 5, más la constante de integración. ¿Qué pasaría si aquí yo tengo la integral de x a la menos 1? Entonces vean, diferencial de x. Esto sería la integral de 1 sobre x a la 1. Y por lo tanto, entonces yo ya no puedo hacer el mismo procedimiento, yo no puedo integrar esta expresión con esta fórmula. Porque vean lo que pasaría. Si nosotros lo dejamos de esa manera, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues a este número agregarle o sumarle 1. Sería menos 1 más 1. Pero menos 1 más 1 me da 0. Entonces, al escribir este exponente, aquí se cumpliría que da 0, y acabamos de decir que n más 1 debe ser diferente de 0. Entonces, para poder integrar esta expresión necesitamos utilizar otro método. Entonces, por eso necesariamente se habla o se especifica que este cociente, el n más 1 que divide a mi primitiva, tendrá que ser obligatoriamente diferente de 0, porque si no se indefine. Bueno, muy bien, entonces ahora sí esto es aclarado. Ya podemos hacer otro ejemplo donde tengo la integral de 5x a la menos 3 diferencial de x, y entonces procedemos utilizando también la fórmula anterior. Aquí tendría yo 5 y luego la integral de x a la menos 3 diferencial de x, y esto será igual a 5x, vean, menos 3 más 1 es menos 2, y lo divido entre menos 2 más mi constante de integración. Si le damos, digamos, una forma diferente, entonces mi primitiva en este ejemplo será menos 5x a la menos 2 sobre 2, aquí está el signo de menos, más mi constante de integración. Aquí nosotros podemos ver que este exponente es negativo. Entonces, algo que tenemos que recordar es el manejo de las leyes de los signos. Es decir, acuérdense que si yo tengo signo negativo,
este exponente se va a convertir en positivo y entonces podría escribir mi variable x como denominador con el signo cambiado. Entonces esa sería una de las tareas importantes para poder seguir avanzando en el cálculo integral. Este es digamos, el punto de partida para otros ejercicios más complejos que los veríamos en otra ocasión o en el siguiente video. Vamos a hacer integración o algunos ejemplos de integrales de polinomios. Entonces la tarea para ustedes, chicos, sería recordar leyes de los exponentes y también hay que ver lo que son las fórmulas de derivación. Hay que recordar, tenerlas muy presentes porque a partir de ellas vamos a ir obteniendo las fórmulas de integración. Hasta la próxima.